Juliana Briceño, eh, Natalie Spitia, gracias por saludar. Qué chévere que es comenzar después de un fin de semana y saludar, parece buenísimo. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí la plataforma y me dicen si ven a este hombre por ahí. ¿Alguien lo está viendo? Sí, profe. Bueno, gracias por confirmarme eso. ¿Alguien sabe algo sobre la vida del señor Nelson Mandela? ¿Alguien ha escuchado sobre Nelson Mandela? Profe, fue el Juanes, presidente de África. de África, bueno, Ah, no, África es un continente, Diego, ¿no? que cuando hablemos de África es el continente, ¿no? El continente africano. Un país que queda en el extremo sur del continente africano, puede ser. Es Como, penúltimo ¿cuál? antes de un país que se llama Botswana, que es un país muy pobre. Sudáfrica, presidente de Sudáfrica. A él le tocó vivir tal vez uno de los periodos más oscuros jóvenes que ha habido. Yo no diría que ese país, sino la humanidad. Y fue la creación de una constitución basada en la discriminación pura étnica. Se llamó el apartheid. Fue una constitución que en todos sus artículos, en todos sus normas, ustedes saben que la constitución es la máxima carta o la máxima ley o la ley de leyes de un país. Imaginen ustedes que una ley de leyes diga que las negritudes deben ir a estudiar a un lado o tengan derechos para moverse a otro lado o no tengan derechos y los blancos sí. Bueno, es una cosa horrorosa. Nelson Mandela terminó derecho, terminando los años 40 y pues ya estaba, digamos, en acción esa ley tan odiosa, tan detestable como fue la apartheid. Y bueno, él se dedicó a luchar contra esta ley, esta norma tan terrible que le generaba tanto daño no solamente al pueblo sudafricano, sino un pésimo ejemplo para el resto del mundo. Y producto de eso, pues entra a la cárcel, ¿no? Son 27 años en la cárcel solamente por decir no estoy de acuerdo con una ley que me parece injusta desde todo punto de vista. 27 años, jóvenes. Sale de la cárcel y entre el año 94 y 99, casi recién estrenado de salir de la cárcel, se eligió presidente, ejerce como presidente 5 años, fue premio Nobel de la Paz. Bueno, es decir, es todo un ejemplo de lucha y es todo un ejemplo de persistir por ideales, porque aguantarse uno, como se dice vulgarmente, un canazo, un encerrazo de 27 años por decir que no está de acuerdo con una norma, pues es un acto no solamente injusto, sino doloroso. Y me traje una frase de él, ¿no? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Pues jóvenes, ustedes están desarrollando, entre comillas, esa arma. Porque ya leíamos tal vez, si ustedes recuerdan, algunas otras frases que decía que cuando las personas no leen, pues no tiene ninguna diferencia entre una persona analfabeta, ¿no? O sea, no leer es nivelarse una persona analfabeta. Y ya sabemos que un analfabeta, más allá de pasar una cruenta realidad de no poderse comunicar, pues es una persona que se atrasa socialmente y que producto de ese atraso, o sea, una persona muy violenta, ¿no? Suelen ser personas o violentas o se quedan en la ignorancia total. Y yo cuando hablaba de eso, en otro curso les comentaba que sea el caso, por ejemplo, de Venezuela. A mí no me consta y creo que a nadie que el señor Maduro haya cursado más de tercero de segundo de primaria y eso. Y ustedes ven que la firma de este señor en todo sentido siempre es la violencia, la amenaza, porque no tiene argumentos. Pues cuando no se tiene argumentos hay que obligar a la gente por las malas, ¿no? Y ese es como el legado que dejan las personas que no entran y no son conscientes de educarse. Y lo grave es cuando uno puede pagarse un curso como estos de educación y no estudia.
Entonces yo también quiero que tengan en cuenta eso, ¿no? Porque no solamente es entrar a la universidad, pagarse un estudio, sino no leer, no estudiar, no prepararse. A fin y al cabo, jóvenes, y piensen antes de terminar esto, es que lo que uno estudia, nadie se lo quita al fin de sus días. Nadie. Es lo que les va a quedar a ustedes. Ustedes pueden perder materialmente lo que quieran. Pero lo que es la educación y los que viven la parte espiritual, nadie les va a quitar eso. Jamás. Y ese es el gran activo que les va a permitir moverse por todos lados. Bueno, jóvenes, ya después de esta introducción, entremos en materia. Y después de haber visto todo lo de la demanda y haber hablado sobre la demanda, eh, ya habíamos dicho algo y espero repasarlo para que quede bien claro. En una función de demanda, cuando la planteamos de esta manera, vemos que aquí está el origen y tenemos aquí la función de demanda. Esta es la función de demanda. Y aquí tenemos un ISO 4217 y aquí tenemos una cantidad. Y, y de una u otra manera, cuando decíamos que existían variaciones del precio, ceteris paribus, si hay variaciones del precio, ceteris paribus, las variaciones del precio afectan la cantidad. Pero, ceteris paribus, cuando hay variaciones del precio o cuando yo analizo las variaciones del precio, todas esas variaciones se ven exclusivamente sobre la curva de demanda. Sobre la curva. Siempre que ustedes me planteen variaciones del precio de su bien o insumos, todo debe analizarse sobre la curva de demanda, sobre la curva de demanda, sobre la curva de demanda, sobre eso. Esto es punto A, digamos que este es el A, este es el B, este es el C. Todas esas variaciones se ven porque cambió el precio y afecta la demanda. Pues bien, a partir de hoy vamos a ver es por qué se desplaza la curva de demanda. Ceteris paribus. Es decir, al yo decir que por qué se desplaza, ya estoy diciendo, jóvenes, que el precio permanece constante y que hay otros elementos diferentes al precio que generan su desplazamiento. Entonces, ya dejamos atrás el movimiento sobre la curva de demanda, que ya sabemos que lo genera ese precio. Aquí en esta parte, en esta sesión que estamos estudiando, el precio permanece constante. Ustedes saben que cuando uno pone una barrita encima de una variable, significa que es constante. Entonces, cuando el precio permanece constante, ¿qué hace que la curva se desplace? Es decir, hagámoslo aquí el gráfico. Tenemos un plano cartesiano y en el plano cartesiano lo mismo. Entonces tenemos una función de demanda y otra función de demanda. Y aquí quiero que se den cuenta de varias cosas. La primera de ellas, bueno, su profe tiene un mal pulso, pero la idea es que la pendiente no cambia. Y la pendiente no cambia por una razón en particular, porque el precio no cambia. ¿Recuerdan? El precio aquí permanece constante. Aquí el precio no cambia. P sub 0 no cambia. Precio, cantidad. El precio permanece constante. Entonces, pasar de un punto a un punto B, ¿qué provoca ese movimiento? Bueno, aquí está hacia la derecha, pero también podemos generar movimientos hacia la izquierda. Lo que sí vemos es que si se desplaza hacia la derecha, si yo tengo un Q sub 0 acá, y aquí tengo debajo del punto B un Q sub 1, al desplazarse a la derecha, aumenta la cantidad demandada. Pero la cantidad se ve afectada no por el precio, no se les olvide, el precio permanece constante, es que ahí se ve. ¿Qué hace que la curva de demanda se desplace sea a la derecha o sea hacia la izquierda? Porque también puede pasar esto, jóvenes. Tenemos aquí nuestra... Ya, Miguel, ya te respondo. Tenemos aquí nuestra función de demanda. Trin, trin. Aquí se me olvidó ponerles un nombrecito a esas dos funciones de demanda. Entonces vamos a ponerle un nombre a esa función de demanda. A una la vamos a llamar
D'. Oh, Dios. A ver, un segundo. Eso. A esta la vamos a llamar, esta función de demanda la vamos a llamar D. Y esta nueva la vamos a llamar D'. Entonces, y también se puede Profe, desplazar la curva de demanda hacia la izquierda. Sí, ¿qué pasó? es que no me aparecía lo que su merced estaba haciendo. ¿Y ya le apareció o qué? Me aparece como dos Cs pegadas. ¿Cómo? ¿Cómo así, María Camila? ¿Qué le apareció? Pues me aparece el plano cartesiano, me aparecen dos líneas, ¿sí? Y Sí. en la mitad de las dos líneas me aparecen como dos Cs pegadas. Claro, María Camila, es que no he terminado de hacer la gráfica. Permíteme, la termino. ¿Qué caramba? Dejemos que el profe termine su plano cartesiano y ahí sí. ¿Te parece, María Camila? Que lo terminemos. Sí, sí, señor. Bueno, entonces ya sabemos que aquí tenemos el precio. El profe dice, María Camila, el profe, es que yo mi conocimiento lo quiero ya. De por Dios santísimo, completísimo. Entonces tenemos aquí una curva de demanda, la vamos a llamar, a esta la vamos a llamar D y esta la vamos a llamar D'. Y esto es una flecha, esta es una flecha que yo quería mostrar que se desplaza hacia la izquierda. Esa puede ser la otra opción. Y al pasarse sobre la izquierda, también el precio permanece constante. El precio permanece constante que lo vamos a llamar D sub 0. Y aquí tenemos una cantidad Q sub 1 y aquí una cantidad para que no quede igual que el otro, Q sub 3. ¿Qué hace que sea un caso o que sea el otro? ¿Qué hace que se desplace la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, permaneciendo el precio constante? Pues vamos a ver. ¿Qué hace que eso suceda? ¿Qué variables determinan que la curva de demanda se desplace y que al desplazarse el precio siempre permanezca constante? Eso es lo que vamos a ver. Miguel, tú tenías una pregunta que por ahí te vi levantar la mano. No, profe, te iba a preguntar eso. ¿Qué hace que varíe la curva? Pues eso es lo que vamos a ver. Eso me gusta, llegaron a oídos de conocimiento. Antes que el profesor explicara, ya están preguntando. Eso está bien. El primer elemento, la primera variable que determina un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha o la izquierda es lo que se denomina el efecto renta. ¿Y qué es el efecto renta? Entonces tenemos que retomar algún tema que dijeron los clásicos jóvenes, que renta es igual a producción. Eso lo decían los clásicos, que si la economía era manejada libremente, si el Estado garantizaba que hubiera oferta y demanda y que la oferta y demanda manejara la economía, la renta de economía era igual a su producción. Pues cuando yo hablo de renta, estoy hablando de los ingresos. Cuando yo hablo de renta, renta es, lo pueden decir así, ingresos o lo pueden decir efectivamente renta. ¿Qué tipo de rentas o ingresos hay en la economía? ¿Quién me ayuda con eso? A ver, alguien que esté ávido de conocimiento, que mejor dicho está volando. María Camila, joven María Camila, Sí, dame señor. ejemplos de ingresos de la economía. Mm, ¿Podrían ser las maquinarias de las empresas? No, escúchame, María Camila. Ingresos. Ingresos. La maquinaria me puede generar un ingreso. ¿Cuál puede ser el ingreso y por qué? ¿La producción? No, tú eres dueña de una máquina, María Camila. Ujú. ¿Qué ingreso le puedes generar a esa máquina? ¿La puedes arrendar? Sí, Eso, entonces los arriendos, ¿no? Entonces chuliémoslo acá, arriendos. ¿Qué otros ingresos puede haber de la economía? ¿Qué otros ingresos puede generar la economía? la venta de servicios. No. A ver, mira, porque aquí estás mirando el dash. Mira, te lo estoy marcando inclusive. Sí, sí, señor. Ah, las comisiones, los salarios, las mesadas. Las comisiones. ¿Qué es una comisión, María Camila? ¿Vendría siendo un dinero extra que se gana el empleador por las horas extras que trabaja? Bueno, las comisiones normalmente las cobra uno por una intermediación, ¿no?
Lo que tú acabas de decir son horas extras que dentro del Código Laboral colombiano significa que después de tal horario de 8 horas te reconocen las horas. Eso no es una comisión. Eso es un derecho devengado por cuenta de trabajar más de las horas normales del día. Pero cuando yo hable básicamente de comisiones, es lo que yo cobro por una intermediación. Puede ser una venta, puede ser un negocio. ¿De acuerdo, María Camila? Sí, señor. Juan Michael Snyder, veo que está levantando la mano. Cuénteme. Buenos días, profe. Buenos días, joven Michael Snyder. Sí, lo que usted habla, digamos, de las comisiones, se le puede decir que es como puede ser como un pasamanos o algo así, que ¿Cómo digamos, así? sí, un ejemplo, es como después de una venta que uno lo puede vender por un precio un poco mayor o digamos, por venderle ciertas cantidades de productos al dueño, le dan como unas comisiones por vender tantas cantidades. O sea, no le pagan como tal por un salario, sino a veces le dice, bueno, yo le doy tantas comisiones por lo que usted venda. Bueno, en realidad, retomando lo que dice Michael, es siempre que con una comisión es un plus que tú cobras por lograr una acción comercial, en este caso una venta. Pues tú cobras una comisión. Pero ¿qué otros ingresos hay de la economía? Aparte del arrendamiento y comisiones. A ver, María Camila, ¿Salarios? los salarios. ¿Y uno por qué cobra salarios? Porque uno está generando trabajo. Porque está cumpliendo con un horario laboral en un contrato. Exacto. ¿Hay algún otro? Por ejemplo, hay algunos estudiantes que, gracias a Dios, tienen la posibilidad de dedicarse a sus estudios exclusivamente porque sus papitos pues hacen el esfuerzo y ellos les dan a ustedes un ingreso para que se mantengan en el diario, en la semana. ¿Cómo se llama ese ingreso? Los ingresos que los padres de la mesada, exactamente. Esa es la mesada. ¿Quién habló por ahí que oí como por el bien profundo por ahí? ¿Quién Yo, habló? yo profe Eh, María. María, 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 María ¿cuál de Cam- las más? Ah, María Camila, ok. Gracias, María Camila. Sebastián Daniel nos dice, profe, ingresos por activos. Juan Diego, pero hay que especificar qué activo, Juan. Entonces, lo que estábamos hablando con Juan Camila, ya tiene una máquina, pero entonces, ¿qué tipo de ingreso puede generar desde la máquina, desde el uso de la máquina? Juan Diego dice ventas de mercancía, entonces sí, efectivamente, pues se cobran comisiones. Juan Diego dice por estar en la nómina del trabajador, por eso devenga un salario. Sebastián dice, profe, compras de acciones. Por las compras y ventas de acciones, Sebastián, depende. Porque cuando las acciones, Sebastián, se venden en una bolsa de valores, los intermediarios que se llaman brokers, ellos cobran por ley, cobran un fee o una intermediación, por supuesto. Pero cuando las ventas se hacen por fuera de las bolsas de valores, porque no todas las empresas cotizan en bolsa, a veces cobran comisiones, a veces no, eso depende de la operación que arreglen entre las partes. Juan Diego dice, profe, los recibos, el pago de servicios públicos, no. No porque date cuenta que esas son tarifas e impuestos. Y esos ingresos, entre comillas, es lo que se llama ingresos corrientes o ingresos del Estado. Solo pagas por tener un derecho a utilizar algún tipo de servicio o bien en particular del Estado. Por ejemplo, cuando tú pagas un retén, cuando sales de Bogotá, eso es una tarifa que sirve para el municipio y que es parte para que el municipio sobreviva, pero son ingresos corrientes. O sea, para que el Estado sobreviva genera ingresos corrientes. ¿Qué estoy hablando? Es ingresos, pero de la economía en general, privada particularmente. La prima, bueno, eso es parte de los salarios, porque esos son derechos generados por cuenta del trabajador por haber trabajado durante un tiempo determinado. Se hace parte de sus salarios. María Fernanda Flechas. María, buenos días. Creo que tienes una pregunta. ¿Me escuchas bien? María, ¿me oyes? Profe, ¿me escuchas bien? Súper, como un caño, como si estuviera aquí en primera fila, María. Cuéntame. Como ingresos nos serviría
lo que entrega o sea, digamos, cuando tú inviertes estos residuos, ¿no contaría como ingresos? Que es la ¿Cómo? proyección que uno hace cuando invierte. Digamos, yo estoy invirtiendo en no sé, invertí 10 millones de pesos en en una fundación del banco, por así decirlo, y comienzo a recibir rendimientos de esta operación. ¿Esos rendimientos cuentan como, Claro, como ingresos? exacto, sí señora, esos son rendimientos, como tú lo acabas de decir, rendimientos o utilidades, por ejemplo, las utilidades de las empresas, claro que sí, esos son Ok, ingresos propios de la economía. Muy bien, María, vale. muy buen ejemplo ese. Entonces, sigamos. Efectivamente, después de todos esos ejemplos que ustedes dieron y vimos el tipo de ingresos, efectivamente, em, todos esos ingresos, digamos, permiten que si esos ingresos aumentan, si ustedes tienen más arriendos, si generan más comisiones, si les aumenta la mesada, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Ya lo vamos a ver en una gráfica. Viceversa, de pronto le dicen, no, es que con este tema del COVID, pues los arriendos ya no los puedo seguir. Qué pena, no puedo seguir pagando ese arriendo. O qué pena, dice su papito, le dice, no, no les puedo seguir dando los ingresos, mire que me redujeron el salario a la mitad en la empresa. Entonces disminuyen los ingresos. O que los salarios precisamente disminuyan a la mitad o un cuarto, como nos ha pasado a muchísimos. O que las comisiones no las hayan disminuido a todos. Todo eso hace que también se desplace. ¿En qué? En un mercado, como dice acá, que puede ser que el mercado actúe físicamente, virtualmente, en una fecha determinada, por supuesto, porque esto no puede, o sea, uno tiene que manejar mínimo 2 fechas, mientras que mantenía un salario y se lo disminuyen a otra fecha. Entonces, en 2 fechas y que se vea reflejado en un mercado. Ahora sí ya tenemos una primera gráfica. Yo se las voy a mostrar. A ver. Ah, ahí está. Creo que la están viendo, ¿no? Les pregunto, jóvenes, ¿aquí el precio permanece constante? Viene aquí un error. ¿Quién me responde? ¿El precio Sí, permanece profe, constante el o precio no? Sí, permanece señor. constante. Permanece constante, ¿cierto? Sí, señora, muy bien. Perfecto. Pero también podemos ver otra cosa, efectivamente. Mire que aquí yo voy a chulear. Y lo primero que tenemos que ver es que cuando hay desplazamiento de la banda, efectivamente el precio permanece constante. El precio permanece constante, el precio permanece constante. ¿Qué es de 60? Ahí no dice el ISO 4217. Ustedes le ponen en su cuaderno, en lo que estén anotando, pongan el valor que quieran. ¿Todos están tomando gráficas o van a escuchar después la clase? Lo digo para esperar que hagan la gráfica. ¿Están haciendo gráficas en sus Profe, yo, cuadernos? profe, yo estoy haciendo la gráfica en mi Ah, cuaderno. perfecto. Entonces yo Yo también, prefiero que la profe. vayan copiando. Sí, yo prefiero que la vayan copiando y la vayan haciendo. Pero mientras que la van haciendo, fíjense que la gráfica del lado derecho, la gráfica del lado derecho se desplaza, valga la redundancia, hacia la derecha. Y la gráfica del lado izquierdo se está desplazando hacia la izquierda. ¿En qué casos o en qué casos será por aumento de renta? ¿Será el caso de desplazamiento hacia la derecha o desplazamiento hacia la izquierda? Si fue porque se aumentaron los salarios, ¿cuál será el caso? ¿El de la derecha o Hacia el de la la izquierda? derecha, profe. Hacia De la la derecha. derecha, ¿cierto? Pero levántenme la mano porque si no aquí se nos vuelve esto un despelote. Hacia la derecha, sí señores, hacia la derecha. O sea que siempre que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, entonces quiere decir que los salarios, que en inglés se escribe como W, pues wage, que las mesadas, lo estoy escribiendo con mayúscula de M de mesada, que las comisiones, que los intereses, se nos olvidó decir porque eso también es un ingreso. De pronto yo tengo un capital, una plata y la presto y cobro intereses, eso es un ingreso. Que todo eso aumente. Si aumenta todo lo que es ingresos o rentas, se aumentan ingresos o rentas, se aumentan los ingresos o rentas, la curva de demanda efectivamente se desplaza hacia la derecha. Pero lo primero que vemos es que primero el precio permanece constante, pero creamos de una curva D, pasamos a una curva D sub 1. Y que pasamos de un punto A, pasamos a un punto B.
Ya voy, Miguel. Ya te respondo, Miguel. Joan, también ya te respondo. Entonces, al pasar de un punto A a un punto B, ustedes ya saben, el precio se tiene que configurar en punticos hacia la curva de demanda, la desplazamos hacia abajo y nos da 500 unidades. Inclusive aquí está es por tiempo, dice por semana, per week, quantity per week. Y el nuevo, el nuevo punto va a ser el punto B con una función de demanda diferente, ya no es desde 1, es diferente, o sea, son dos funciones diferentes, en el cual ya la persona, gracias al aumento, sea de los salarios, de las mesadas, de los, bueno, todos los ingresos, gracias a eso, ya su consumo por semana no va a ser de 500 unidades, sino de 600 unidades. Ahora sí, Miguel, qué pena, creo que tenías una pregunta. Cuéntame. Sí, profe, pues teniendo en cuenta que el precio es constante, o sea, mi pregunta es, ¿qué es lo que hace variar las cantidades? O sea, el por qué. Miguel, ¿te acuerdas que dije por qué? En primera instancia dijimos, vamos a decir cuáles son las variables y las estamos explicando. ¿Cuál fue las que estábamos explicando, Miguel? Tú mismo. Pues los ingresos que pues, reciben Exacto. las personas y las rentas pues que pagamos. Eso es. Eso es lo que hace que se desplace la demanda. Es que ponte a pensar, si a ti te aumentan los ingresos, ¿qué ingresos tienes tú hoy en día? ¿Tienes mesada? ¿Tienes salarios? ¿Qué ingreso tienes? Mesada, profe. Mesada. Entonces, si sus papitos le aumentaran la mesada, es posible que tú aumentaras el consumo en algo más durante la semana, ¿cierto? Sí, sí, señor. Exacto. Entonces, aquí estamos viendo la primera variable, porque es que son varias, la primera variable que hace que se desplace la demanda. En este caso estamos viendo que son los ingresos. ¿Listo, Joan Sebas? Miguel? Sí, sí, señor. ¿Sí te quedó claro, Miguel? Sí, sí, profe, ya me quedó más claro. Vale. Listo, Miguel. Juan Nicolás. Nicolás me dice, profe, los impuestos, no. No, Nicolás, porque son ingresos corrientes, es decir, es lo que el Estado te pide que le des para que corrientemente funcione el Estado, para que el Estado no colapse, porque yo hago un paréntesis, ¿no? He escuchado a algunos candidatos y candidatas, inclusive alcaldes y alcaldesas, que dicen que por qué se cobran impuestos, tan raro porque ellos son los que los cobran. Y eso es pura demagogia, jóvenes, no se dejen engañar. Los impuestos, si no se cobran, el Estado muere. Y si el Estado muere, ustedes son los primeros en decir, oiga, ¿y por qué no hay policía? ¿Por qué no hay ejército? ¿Por qué las calles están rotas? Pues porque no se cobran los impuestos. Los impuestos permiten que un Estado sobreviva. Freddy Arias me dice, profe, la prima. Ya explicamos el tema de la prima. Joan Sebastián Mendoza, Joan, tienes la mano levantada. Dime qué pasa. Sí, profe, es que yo tengo una pregunta. Es que yo tenía un entendido de que cuando las cantidades, cuando se empieza como a vender más, el precio tiende a subir. Pero entonces ahí se mantiene constante. No, a ver, escúchame. ¿Qué dije yo, San Sebastián? Yo dije ceteris paribus, la renta. Aquí quiere decir que si ceteris paribus, la renta o el ingreso, el precio permanece constante, porque ya sabemos que ceteris paribus es que todas las variables permanecen constantes, salvo la que yo diga. Y estamos viendo, San Sebastián, un desplazamiento de la demanda. Cuando se desplace la demanda, que es lo que vengo diciendo yo, Sebastián, el precio siempre permanece constante, siempre permanece constante. Si yo digo ceteris paribus, la renta, ya sé que es la renta la que voy a analizar y voy a ver qué efectos trae. Ya dijimos que el ceteris paribus, y eso ya lo dijimos en las clases pasadas, evita precisamente lo que tú acabas de comentar, que se analicen todas las variables al mismo tiempo a ver qué pasó. No, una que varía, a ver cómo afecta a las demás. Aquí varió la renta y ¿cuáles afectó? Yo veo que el precio permanece constante. Aquí lo que afectó fue la cantidad que se desplazó hacia la derecha. Ahora tú mismo, John Sebastián, ¿qué pasa si la renta disminuye o los ingresos disminuyen? ¿El desplazamiento de la curva de demanda será hacia la derecha o hacia la izquierda, John Sebastián? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Te pregunto tú mismo, John Sebastián, el precio, yo dije, ceteris paribus, la renta o el ingreso, ¿el precio permanece constante o también varía? Constante. Constante, porque dije ceteris paribus, la renta. Tú mismo, John Sebastián, ¿qué renta o qué ingreso puede disminuir para este ejemplo? Uy, Todos los que hemos nombrado, John Sebastián. sí. A ver, alguien que no haya participado, que nos ayude aquí con Sebastián. María Fernanda. María Fernanda, ¿qué Eh, ingreso o Daisy, cualquiera de las dos?
Un ingreso que haya disminuido, de todos los que hemos dicho. ¿Un ingreso o cómo así? Sí, Es un que no entendí ingreso la o pregunta. renta. Un ingreso o renta. Pues pudieron haber bajado los salarios, Los pudieron haberle salarios. quitado, pudo no haber cobrado comisión en Menos ese momento. comisiones, menos comisiones. Te pudieron haber disminuido la mesada, etcétera, ¿cierto? Entonces, fíjate que aquí las rentas disminuyen. Que puede ser que prestaste plata y le dices, no, hombre, es que con este tema del COVID no te puedo pagar los intereses, le disminuyen los intereses. No, es que me bajaron los salarios, no, es que las comisiones. Aquí es por aumento de estas variables que son ingresos o rentas. Aquí es por disminución de todas estas variables que hacen parte o son modalidades de renta o ingresos. ¿Y qué pasa en este caso? A ver, joven Carol Lisset, buenos días. Carol, Carol Lisset, si alguien sabe de la suerte de Carol Lisset por ahí, quita, de pronto está en clase, hombre. A ver, hagamos aquí una llamada aquí por el chat. Carol Lisset. Si alguien sabe de la suerte de Carol Lisset, por favor le dice que qué profe la está buscando. Bueno, alguien más por aquí que no haya participado. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. No, pero es que. Jason Andrés Saavedra. Jason, ¿me escuchas? Sí, profe, ¿usted me escucha bien? Sí, Jason, aquí como estuviéramos en el propio salón de clase. Sí, Jason, señor. nos vamos al ejemplo del lado izquierdo. Nos Sí, vamos al ejemplo del lado izquierdo. ¿Listo? sí. Ya sabemos que es por cuenta de ceteris paribus, la caída o del salario o de los intereses cobrados o de las comisiones o las mesadas, etcétera. Ya sabemos que se desplaza la curva de demanda hacia la izquierda y ya sabemos que el precio permanece constante porque dijimos ceteris paribus el ingreso. Se pasa de una curva de demanda de, ¿cierto? A una curva de demanda de 1, ¿cierto? Ahí vamos bien, Sí, ¿cierto, señor. Jason? Sí, señor, sí, señor. ¿Qué genera ese desplazamiento? Menores cantidades demandadas. Vamos a ver, efectivamente. Entonces, tú me corriges, Jason. Pasamos de un punto A un punto B como lo estoy marcando. Y vemos que antes la cantidad era de 500, ahora va a ser, a ver si Jason tiene razón, efectivamente, Jason tiene razón. Ahora no consumimos 500 de unidades, sino 500 unidades por semana, ¿cierto? Per week. ¿Cierto, Jason? ¿O Sí, me señor, equivoco? profe. No, sí, sí, señor. ¿Y el precio permanece constante, Jason? ¿O yo dije algo que dijera, uy, y se movió el precio también? No, profe, el precio sigue constante. Dijimos ceteris paribus el ingreso, ¿no? O las rentas. Perfecto, Jason. ¿Alguien sabe de Carolicet? Caramba, qué cosa. Volvamos a llamar por si acaso de pronto está en clase. ¿Joven Carolicet? Muy bien. Gracias, Jason. Gracias. Buenos días. Dime, profe. ¿Quién está? Joven Carolicet. Caramba, yo dije, ¿qué pasaría? Eso ya todo el mundo estaba preocupado, Carol. No, es que te escuché entrecortado, entonces a veces como que no, ¿me llama a mí o no me llama a mí? Pero, bueno, pero menos mal que las letras sí quedaron todas pegadas en el chat, ¿cierto? Ahí sí quedó pegado todo ahí. Ni modo de que no sea otra No, es cosa. que la Carol, verdad no he mirado el chat, profe. Carol, yo voy a explicar el efecto de sustitución. Tú le paras bolas porque después te voy a pedir un ejemplo. Bueno, entonces ya vimos que uno de los casos por los cuales unas variables que generan desplazamiento de la curva de demanda, ceteris paribus, es la renta o ingresos, como quieran llamar. Ahora vamos a ver el efecto sustitución. El efecto sustitución. Para entender esto, tenemos que saber qué es un bien sustituto. Carolicet Orjuela, que a veces me voy entrecortado, pero que gracias a Dios ve el chat. Joven Carolicet, ¿qué será un bien sustituto? ¿O un insumo o un servicio sustituto? Caramba, yo no sé, esto está grave con Carlos. Se nos entrecorta, se Pues, corta a media. o sea, yo tengo entendido Si yo te digo un bien sustituto del otro, que es, o sea, que puede ser consumido o usado en un lugar de, ¿cómo te digo? a ver, Carlos, dejemos que alguien O te sea, ayude. Dejemos que alguien no, te dé la espera, mano. profe.
O sea, puede ser, es consumido o usado en lugar del otro en alguno de los posibles usos. Por ejemplo, sería como sustituir la margarina por la mantequilla. Bueno, O el petróleo por el gas natural. O sea, es como un bien sustituto. perfecto, los ejemplos son válidos. Carol, si eso es así, ¿cómo definirías tú un bien sustituto? ¿Qué es aquel que qué? ¿Que es capaz de qué? Yo le ayudo ahí. Un bien sustituto, jóvenes, Profe, es aquel el bien sustituto bien... es aquel Michael, que es espérate, capaz ¿quién está de hablando? satisfacer. Luis. Luis, espérame, yo doy la definición y si quieres nos complementes. No hay problema. No, tranquilo. Carol, y jóvenes, un bien sustituto es aquel que tiene la capacidad total o parcial de cumplir una misma función y que lo utilizamos con el fin de cubrir unas necesidades. Es un bien sustituto, es ese, le cura a usted necesidades y posiblemente y no puede ser igual, pero tiende a ser parecido o cubre parte de las condiciones o de las calidades con las que tenía el otro. Eso es un bien sustituto. Aquí hay una mano, pero primero voy a preguntarle a Luis porque yo lo interrumpí a él cuando estaba hablando. Luis Eduardo, Luis, tú querías decir algo, qué pena, cuéntame. No, profe, o sea, quería como decir que un bien sustituto era capaz de satisfacer la misma necesidad de otro bien. Eso. Claro, pero fíjate una cosa, Luis. Por lo general, a veces, y la gran mayoría de veces yo diría, no cumple con las mismas condiciones. Tú lo sustituyes porque o supera las expectativas o no hay más. Entonces, muchas veces por temas de precios, por temas de calidad, le toca a uno decir, bueno, yo me voy con este producto. Creo que Carol nos da un ejemplo que me parece muy válido, ese ejemplo de la margarina y la mantequilla. Pero demos el ejemplo anterior, pero al inverso de lo que dijo Carol. Carol me hablaba de la margarina hacia la mantequilla. Yo le digo la mantequilla hacia la margarina. Imagínate que en tu casa compras mantequilla alpina, que es la más costosa, y le suben el precio. Entonces en tu casa dicen, no, tenaz, porque esto con el COVID, esto toca ahorrar plata. Entonces compremos uno que se parece, pero no es la misma calidad, porque las grasas de la margarina pues son grasas que son difíciles de digerir. Pero bueno, me sirve para freír, porque la margarina se puede utilizar igual que la mantequilla para el arroz, para el huevito, bueno. Y compran la margarina, efectivamente, Luis y Carol, sustituye ese oficio que daba la mantequilla, ese favor, esa posibilidad que da la mantequilla, pero no es tan de buena calidad. Entonces no nos olvidemos que por lo general se busca sustituir, pero a veces no es de la misma calidad, otras veces lo supera. Entonces sería el ejemplo que dijo Carlos. Cuando efectivamente pues las personas pueden decir, dejamos la margarina, compremos mantequilla alpina, que es de muy buena calidad. Jóvenes, ¿les quedó claro lo que es un bien sustituto? Carol, ¿quedó claro? Bueno, Sí, perfecto. Luis Eduardo, Luis, ¿te quedó claro? Sí, señor, muchas Bueno, gracias. vale, Luis, aquí hay unos apuntes, Luis, que hay que leerlos. Catherine Juliana nos dice, en un bien que puede satisfacer la misma necesidad que otro, sí, tiende a ser la misma, ¿no? Pero acabamos de explicar que a veces por calidades, por condiciones, pues... Jean-Pierre me dice, de poder reemplazar al otro o poder satisfacer, sí, igual cumples las necesidades de cada bien, lo que busca es satisfacer un número de necesidades básicas, por las cuales yo pienso que debo adquirir ese bien, necesito ese bien por tal razón. Bueno, muy bien, gracias por la participación, pero sigamos entonces, porque para explicar el bien sustituto satiris paribus, estamos primero entendiendo qué pasa con el bien sustituto que no entendemos, pero fíjense lo curioso, aquí me dice que aumenta el precio, pero del bien sustituto. Aumenta el precio, pero del bien sustituto, no del bien que yo estoy analizando porque dijo el ceteris paribus. El bien que yo estoy analizando, el precio permanece constante, pero el del sustituto sí.
Bueno, volvamos a nuestro ejemplo a ver si nos sale esto. Carolicet, ¿me escuchas? Sí, ¿Carol? profe. Vale, Carol. Carol, vamos a utilizar uno de los ejemplos que tuviste. ¿Cuál quieres utilizar? Tú me diste 2 ejemplos. Te vienen sustitutos. ¿Cuál quieres utilizar? ¿Cuál de los que me El de la dices? mantequilla. Listo, vale. El de la mantequilla. Listo. ¿Con cuál quieres empezar? O sea, digamos que tu bien original es la margarina o que tu bien original es la mantequilla. Dime, profe. ¿Con cuál bien original quieres empezar? ¿Con la mantequilla o con la margarina? Con la mantequilla. Listo, con la mantequilla. Hay que darle, jóvenes, ustedes mientras o vayan copiando el mismo ejemplo que les va a dar Carol, otro diferente, que ustedes piensen, por ejemplo, en el desayuno cuántos bienes sustitutos hay. Entonces vayan poniendo y van poniendo la marca. Entonces, vamos a empezar con la mantequilla. ¿Listo, Carol? Entonces vamos a hacer el gráfico de la mantequilla. Entonces, por favor, todos en sus cuadernos o en sus computadores vayan haciendo el gráfico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un gráfico para la mantequilla. Carol me va corrigiendo si yo... Carol, ¿en qué unidades ISO colocamos este ejercicio? ¿En qué unidades ISO 4217 colocamos el valor de la mantequilla? Carol. El ISO Sí, sería en la 40. función. Carol, escúchame bien. ISO 4217. ¿Cuál utilizamos? Bueno, vamos a pedirle entonces a Luis. Luis Eduardo. Luis Eduardo, ¿nos ayudas? Sí, sí, señor. Sí, señor, sí. ¿Qué ISO 4217 colocamos? Podemos utilizar ¿Cuál? el dólar. Dólar canadiense, dólar de El dólar canadiense. Bahamas. ¿Dólar canadiense? El ¿Cuál es canadiense. el ISO 4217 del dólar canadiense? A ver si yo me lo sé. Debe CAD. ser C. CAD. CAD. Perfecto. Entonces, Luis nos propone el dólar canadiense, pero ustedes en sus cuadernos utilizan el ISO 42 que quieren. Luis, gracias por darnos ahí la mano. Gracias. Joven Carolicet, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Y ahora cómo hago con los precios? Pues tú colocas lo que tú quieres, porque igual las unidades ya Luis nos ayudó, tocas. Vamos a utilizar el apoyo de Luis, ¿no te parece que es justo y necesario? Si él nos ayudó, pues vamos a seguir con dólares canadienses. Pero yo te pregunto a ti, las cantidades. Estamos hablando de 1 libra, de 1 kilo. ¿Qué cantidad? De 1 libra. 1 libra. Yo les dije, jóvenes, en sus cuadernos ustedes pongan el ejemplo que quieran. Yo voy a leer aquí mientras algo que me manda que me parece muy chévere. A ver, aquí me dice Juan Diego, me dice, profe, por ejemplo, el pan Bimbo. Eso, pues entonces ponga el pan. Juan Diego Rondón me dice, profe, pan de barrio o pan de barrio, listo. Listo, 1 libra. Carol, ¿qué marca esa mantequilla? De todas las que hay en el mercado, ¿qué marca? Margarina. No, no, Carol, escúchame bien. ¿Qué marca? Ya utilizamos el ejemplo de la mantequilla, ¿cierto? ¿Qué marca de la mantequilla? Una marca. Por eso, profe, la margarina. ¿Segura que la margarina saca mantequilla? Porque me parece que la margarina saca solamente margarina. ¿Segura? Verifique y La veas. fina. ¿La fina? Bueno, yo no sé si hay mantequilla en la fina, jóvenes. No, la fina no. La fina solo Sí, margarina. profe. A ver, No, alguien que solo es haga mercado y me margarina. diga. Solo es margarina. Profe, Cereal pero fina, profe, cereal, margarina. cereal De fina, cereal margarina hay fina. muchas marcas, está la fina, la preferida, Mantequilla Camping. colanta y listo. Bueno, entonces pongamos mantequilla colanta. Gracias. Listo, colanta. Entonces, dólares canadienses, 1 libra de mantequilla tipo colanta. ¿Listo? Bueno.
Y ahí vamos a generar nuestra función de demanda de este producto, del original. No se les olvide, jóvenes, que aquí el precio no varía, porque estamos hablando desde el precio original. El que varía el precio es el bien sustituto, que ya nos vamos a analizar ese. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a decir aquí, le voy a preguntar a Carol. Carol, antes de dibujarlo, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Carol, ¿qué sucede? Mira lo que te estoy diciendo. Si la mantequilla colanta deja el precio constante, ceteris paribus, pero el precio de la mantequilla colanta baja. ¿Qué sucede si el precio de la mantequilla colanta baja? A ver, mientras que yo voy dibujando el caso de colanta. ¿Qué pasa si el precio de la mantequilla del bien sustituto, este es el bien sustituto, y aquí tenemos lo mismo CAD, tenemos CAD y aquí lo mismo, entonces 1 libra colanta. Ponte a pensar, tú vas al mercado, Carol, la mantequilla, no, perdón. ¿Cuál es la que baja? ¿Cuál es el bien sustituto, jóvenes? Qué pena. ¿Cuál es el bien sustituto? La margarina. La margarina. Y ahí sí tengo que cambiar de marca. 1 libra de margarina, la fina. Que no entremos en esa discusión de marcas. ¿Qué pasa si el bien sustituto, que es la margarina, le pasa esto? El otro tiene su precio constante ahí arriba, por eso todavía no lo he movido. ¿Qué pasa si aquí estaba en $2 canadienses? ¿Qué pasa? Y estamos en un punto A y consumíamos este nivel de margarina la fina, digamos que consumíamos 2 libras, vamos a decirlo, por cada 15 días, 15 por cada 15 días. ¿Qué pasa si el precio baja de 2 a 1.5 dólares canadienses? Y ya no se consume A, sino se consume a nivel B. La curva de demanda la genero hacia abajo, la proyecto hacia abajo y me da 3 libras de margarina la fina cada 15 días. ¿Qué harían ustedes normalmente? Empiezo por Carol. Carol, ¿qué harían normalmente si vas al mercado y ves que Colanta mantiene su precio en la mantequilla, pero el bien sustituto le baja al precio? Y por lo que yo veo, al bajar el precio, si es un bien normal, que ya sabemos que es eso, aumenta la cantidad de la margarina. ¿Tú qué haces? ¿Compras Colanta o compras margarina? Carol, ¿y por qué? Compraría la más económica. O sea, en este caso, ¿cuál sería el referente? ¿El precio de la mantequilla o la caída del precio de la margarina? Alguien que le ayude a la joven Carol. A ver. Alguien que le ayude a la joven Carol para resolver este enigma y yo poder terminar mis gráficos. Profe, usted está diciendo que, o sea, el precio tanto de Juan la... Diego, buenos días. Buenos días, profe. Vale, Juan Diego, ¿qué me estás diciendo? Usted está diciendo que el precio de la margarina y de la mantequilla colanta, o sea, los dos disminuyen. No, señor. Ah, No, es que le señor. escuché, ahí fue donde le escuché No, mal. yo no Perdón. dije eso. No. Yo no dije eso. Yo dije, el precio de la mantequilla colanta permanece constante. Permanece constante. Mira, aquí yo no le he cambiado. P sub 0. Si quieres le damos un valor. Si quieres ponle, si es más cara, diría que 3. Permanece constante. El que varió, Juan Diego, fue el del bien sustituto. El del bien sustituto. Carlos Santiago, a ver si resolvemos este enigma. A ver, Carlos Santiago. Buenos días, profe. Buenos días, Carlos Santiago. Profe, pues ahí, claro, lo que su merced dice es que entonces el de precio de la colanta se mantiene, ¿cierto? Sí, Pero el bien sustituto
que es la margarina, es el que está disminuyendo, ¿sí? Exactamente. Pues Entonces, ¿qué entonces, pasa? pues ahí, entonces ya, o sea, el precio de la margarina en este caso bajaría. Entonces ya lo que la gente vendría a mirar es economía y como o sea, su bolsillo, ¿sí? Y entonces, a ver, pero no me ha dicho nada. O sea, pues ahí, digamos en ese, o sea, ahí ya, pues también ya vendría a venir lo que es, o sea, tanto precio como marca, porque hay mucha gente que miraría la marca y no le importa que o sea, que Colanta estaría más caro, igualmente sigue comprando Colanta. A Mientras ver, que hay gente Carlos. que sí mira Carlos, mucho escúchame. mucho el precio. Carlos, espérate porque te estás enredando. Carlos, tenemos dos bienes. El bien original Ceteris paribus, el bien original Ceteris paribus, se va a ver afectado por el precio de otro bien sustituto. Que en este caso, el bien sustituto, ¿cuál es, Carlos? El bien sustituto es la margarina. El precio de la margarina descendió, bajó de 2 dólares canadienses a 1.5 dólares y generó sobre su demanda que ahora pasa de un punto A un punto B, lo cual significa que aumentó su cantidad demandada de 2 a 3 unidades cada 15 días. O sea, la gente parece ser que promedio, al bajar el precio de la margarina, manteniéndose constante la de la mantequilla, prefirió, por tanto, comprar el bien sustituto que es la margarina, que no es tan buena de calidad, pero que hace funciones muy parecidas. Y eso que provocó, Carlos, yo termino de explicar porque si no aquí nos vamos a quedar. Ceteris paribus, eso va a provocar que permanece constante el precio de la mantequilla, ya lo dije, pero que la gente ahora no va a consumir, digamos, 2 barras de mantequilla cada 15 días, sino 1 barra de mantequilla cada día. Es decir, provoca un desplazamiento de la curva de demanda original hacia la izquierda. Vuelvo y explico, Carlos. Tenemos dos bienes. Vamos a explicar lo que se denomina el efecto sustituto. Para el efecto sustituto o sustitución necesitamos siempre dos bienes. Uno sea sustituto del otro. En este caso vamos a elegir la mantequilla con la margarina. El bien original, la mantequilla. El bien ceteris paribus con su precio que permanece constante, la mantequilla. ¿Qué hizo que esto se generara como efecto de sustitución? ¿Qué hizo que esto moviera el mercado? Que el bien sustituto, ceteris paribus, todas las condiciones de la mantequilla, o sea, el precio de la mantequilla permaneció constante. Que el bien sustituto, la margarina, disminuyera su valor por libra y compra de cada 15 días. ¿A cuánto disminuyó? Pasó de 2 dólares canadienses a 1.5. Y sobre la curva de demanda generó de un punto A a un punto B, de un punto A a un punto B, que ahora no se consumiera, fíjense, del precio, bueno, eso es una casualidad, que el precio de 2 dólares ahora no consumiera 2 unidades. Aquí está, lo voy a marcar para que no se enrede. Sino que ahora con el 1.5, veamos el punto B, ¿cuánto consume? Consume 3 unidades de margarina. ¿Eso qué va a provocar ceteris paribus en nuestro bien original? Porque aquí lo que cambió fue el precio del bien sustituto, no el precio del bien original. El precio del bien original permanece constante. Provocó que la gente dijera, uy, me fui al mercado, Colanta permanece con los mismos precios, pero la margarina bajó de sus precios, la margarina la fina. ¿Qué va a pensar la gente? Pues consumamos ahora menos mantequilla, ya que se está consumiendo más margarina por la caída del precio de la margarina, mientras que la mantequilla dejó sus precios constantes en 3 dólares canadienses. Es decir, pasamos de un punto A, pasamos a un punto B. De un punto A, pasamos al punto B. La gente cada 15 días por medio no va a consumir ahora 2 barras de mantequilla, sino una sola barra de mantequilla. Joven Carlos, ¿quedó claro? Sí, profe, sí, señor, gracias. ¿Tú me ayudas a repetir este ejercicio?
Hagámoslo porque si no, sí, que quede todo claro, ¿para qué? A ver, Carlos, yo te voy preguntando y tú me vas ayudando, ¿listo? Sí, señor. Carlos, ¿cuál es el bien original? El El que tú estás consumiendo hoy en día, en sí, este señor. ejercicio. ¿Cuál es? El de colanta. La mantequilla. ¿Cuántas unidades o cuánto pesa normalmente esta unidad en el mercado? Uy, profe, no alcanzo a leer. Una No me acuerdo libra. bien. Una Una libra. libra. Hay que estar siempre en la jugada, Carlos. Listo. Cuando el mercado estaba tranquilito, ¿cuánto valía una libra de colanta en dólares canadienses? Una libra, $2, creo que son. Yo Dos estoy viendo dólares canadienses. aquí, no, yo estoy viendo 3. Tú corrígeme, mira, yo que estoy viendo el número 3. Si lo ves, que lo puse en un círculo, bueno, un círculo es un decir. ¿Si lo ves? Sí, profe, sí, señor. Listo. Y partimos siempre del punto A, no se te olvide. Y cuando valía 3, la gente cada 15 días, ¿cuántas libras compraba? 2. Eso. Ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Ahora vayámonos al bien sustituto. Vayámonos hacia el bien sustituto. ¿Qué hizo la FINA para pelear el mercado? ¿Qué decisión tomó? El bien sustituto. No el bien original, el bien sustituto. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron allá? ¿Qué decisión estratégica tomaron? Disminuirle el precio de la libra ¿De qué? de la fina. No, señor. ¿Estás seguro? ¿La De la fina nomás? margarina. De la De la margarina, la fina. margarina. Por eso hay que ser bien preciso, Carlos. De la margarina, la fina, ¿listo? ¿Y cuánto baja la margarina? Estaba en 2 dólares canadienses. ¿A cuánto bajó? A $1.5. A 1.5, ¿cierto? Entonces, como aquí sí varió el precio, porque es el bien sustituto, el otro está constante porque es ceteris paribus, pero el bien sustituto. El bien sustituto sí varió su precio. Entonces, el análisis pasa del punto A al punto B. Cuando valía 2 dólares canadienses, la gente ¿cuánto consumía promedio quincenalmente de barras de margarina la fina? 3. Yo veo 2, Carlos. Eso, Claro. 3. Eso, 2. ¿Le baja a cuánto, Carlos? Tú mismo lo dijiste. ¿Baja a cuánto? De 2 dólares A 1.5. a 1.5. Como Colanta dejó constantes sus precios y la estrategia de la FINA fue bajar sus precios sabiendo que es un bien sustituto de Alpina, ¿le funcionó o no le funcionó esa estrategia? Mira, ¿qué pasó del punto A al punto B en el mercado de la margarina, Carlos? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuánto consumen ahora de margarina cada 15 días por libra? ¿Las mismas 2? No, consumen 3 ahora. Ahora consumen 3. Carlos, eso es el efecto sustitución. El efecto sustitución. Carlos, ¿te quedó claro antes de que le responda yo a Sebastián la duda? Sí, profe, sí, señor, ya mucho más claro. ¿Seguro? Sí, profe, sí. No, sino que es que me estaba confundiendo entre las dos gráficas. Entonces tú me No importa. preguntabas de una y yo estaba leyendo la otra. Aquí lo importante, Carlos, es que en un bien original siempre el precio va a permanecer constante, Carlos. Realmente quien arma el despelote en el mercado es el bien sustituto, por eso las gráficas son diferentes. La gráfica que teníamos ahorita que estábamos estudiando son de estas, de desplazamiento de demanda. Pero cuando son bienes sustitutos o complementarios, hay que hacer el gráfico de aquel bien sustituto o complementario que varió los precios. ¿Sí quedó claro, Carlos? Sí, señor, profe. Bueno, listo. Ok. Espérate, ahora sí le vamos a responder a Sebastián. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, profe, claro. Sebastián, cuéntame, ¿qué duda tienes? No era una duda, sino era para responderlo, lo que acaba de responder. Igual hay otro caso, que es el caso ver. contrario, no Pues sí, no en la claro. disminución del precio, sino en el aumento del precio de la mantequilla. Si aumenta la mantequilla, aumenta el consumo de la margarina como bien sustituto.
No, pues es que este fue el caso. Fíjate que aquí el caso fue Sebastián precisamente donde el bien original tiene sus precios constantes y la margarina disminuye sus precios y aumenta el consumo de la margarina y la curva de demanda de la mantequilla se desplaza hacia la izquierda. Pero puede pasar lo contrario. Y eso es algo que ustedes van a hacerlo ya mismo y se van a poner a hacerlo en sus cuadernos y me van a haciendo preguntas porque yo después les voy a preguntar y les voy a seguir la pantalla y me van a mostrar un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Que no sea mi imagen, profe, es que solamente existen dos bienes sustitutos en el mundo, la mantequilla y la margarina. No, yo no creo. Yo no creo. A ver, yo le pregunto a una persona aquí para que me vaya ayudando con eso. Alguien que no haya hablado. No, María Fernanda. Jenis Vanessa Pinto. Jenis, buenos días. Jenis, ¿me oyes? Yanis, profe. Sí, profe, te escucho. Jenis, ¿tú normalmente con qué desayunas? Huevos. ¿Sí? Huevos, sándwich o panela. ¿Panela? Sí, agua de panela. Sí, una agüita de panela. Listo. Entonces, mira, Jenis, el ejercicio sería el día que no puedes tomar agua de panela, ¿con qué la sustituyes, Jenis? No, profe, más bien sustituir el chocolate por la agua de panela. No, porque es que se trata de un bien que tú normalmente consumes. Ah, Y ok, me dices ok. que normalmente consume la panela, ¿sí me entiendes? Entonces, Mm, tu bien original sería la panela. ¿Con qué la puedes sustituir? Con el chocolate. Eso es. Gracias, Janice. Vamos al otro ejemplo, a ver. Ahora, Sebastián, ¿me oyes? Claro, profe, aquí sigo. Sebastián, dame otro ejemplo parecido al que dio Janice. ¿Tú con qué desayunas? Eh, Ejemplo de un bien sustituto, no sé, No, leche primero y... el original. Al original, leche. Leche. Leche lactosada, leche entera, leche en polvo, Deslactosada. leche lactosada. Listo. El día que no puedas tomar leche lactosada, ¿con qué la podrías sustituir? Panela. Con panela. ¿Listo? Ahí ya dimos dos ejemplos, Sebastián, gracias. Vale. Bájate la mano por si acaso. Vamos a dar un último Qué ejemplo porque pena, ya les voy profe. a decir qué es lo que van a hacer en sus cuadernos. A ver, vamos a ver por acá. A ver, a ver, a ver. Joven monitor Jean-Pierre, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, Jean-Pierre, ¿tú con qué desayunas normalmente? Con leche. Lo mismo, leche entera, leche lactosada, Leche leche en entera, polvo, profe. leche entera. Listo. El día que no puedas tomar leche entera, Jean-Pierre, ¿con qué la puedes sustituir? Mm, con un jugo. Con jugo de... Toca darle el nombre y la marca. Bueno, Eh, Jean-Pierre, gracias. Listo, sí, señor. ¿Qué van a hacer ahora ustedes, jóvenes, en estos 15 minutos que les voy a dar? Van a hacer lo mismo que yo hice, pero cuando el precio del bien sustituto, ojo con lo que estoy diciendo, puede ser un insumo, puede ser un servicio, que el precio del bien sustituto en este caso no baja, sino sube. Van a hacer un gráfico, tienen que hacer dos gráficos. Uno, el precio original, ya saben que en el precio original, el producto original, el precio permanece constante. Porque uno dice ceteris paribus, el precio del bien sustituto. Aquí es ceteris paribus, si quieren anotando el caso es ceteris paribus, el precio del bien sustituto. Lo que estoy diciendo es, lo único que varía es el precio del bien sustituto. Ceteris paribus, el precio del bien sustituto. Pues me van a hacer un gráfico del bien original y del bien sustituto. Seguramente aquí el bien sustituto no se va a repetir lo mismo que el caso anterior. No se van a bajar los precios, se van a subir los precios. Mientras que el bien original, como permanecen los precios, ¿qué va a pasar? Ahí la curva de demanda del bien original se desplaza hacia la derecha o otra vez hacia la izquierda. ¿Quedó claro? Y manos a la obra. Si alguien tiene dudas, me va preguntando, por favor. Yo estoy aquí pegado al monitor, yo no me voy a ir. ¿Alguna duda, jóvenes? Yo voy preguntando aquí si hubo dudas o no. no, Joven profe, Oscar, todo claro. ¿sí? Ah, gracias. Gracias, Janice, por responderme. Gracias, Janice. María Fernanda, dime.
Profe, qué pena. Es que se me cortó un poco el internet y no Sí. escuché bien qué hacer. María Fernanda, vas a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita en clase, pero en este caso, ceteris paribus, el bien sustituto sube de precio. Ceteris paribus, el bien sustituto sube de precio. ¿Qué pasa con el gráfico del bien original? La curva de demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿y por qué? Ese es el ejercicio. Así ¿Sí me es. entendiste, nena? Sí, señor, profe, qué pena. Gracias. No, señora. Lo importante es que pregunten cosas precisas. Profe, Bueno, a ver, ¿quién me está preguntando por ahí? Sebastián. Joven Sebastián, cuéntame, ¿qué pasó? Profe, toca subirlo, pregunto, para organizarlo bien Vaya bonito. armándolo. No, 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 no. Vaya armándolo. Como acaba de decir Sebastián, yo lo que voy a hacer es que en 10 minutos voy a coger un nombre al azar y le voy a decir, te comparto la pantalla, muéstrame el ejercicio que hiciste. Ah, Y listo, nos profe. muestre a todos qué hizo. ¿Listo? No hay problema, sí, señor. Listo, Sebastián. Vale. Si lo quieren hacer a mano y tomarle una foto, desde que quede bien bonito el gráfico, no se les olvide las normas ISO 4217, no se les olvide poner en cantidad lo mismo, las unidades, la marca. Aquí la marca es muy importante. Tener claro cuál es el punto A, cuál es el punto B. Bueno, entonces manos a la obra. Cualquier duda, por favor, me pregunta. Steven Yesid. ¿Quedó claro, Steven, con los buenos días? Buenos ¿Steven? días, profe. Sí, profe, todo claro. Ya estoy haciendo el Listo. ejercicio. Vale, vale, listo. Natalie Spitia. Con los buenos días, Natalie. ¿Te quedó claro? Hola, profe. Sí, Vale, vale, listo. Entonces, manos a la obra, bueno. Cada quien individual. No puede haber dos ejemplos iguales. No, profe, es que si yo con Nicolás pienso igual, comemos igual, desayunamos. No, eso no puede existir esos dos casos. Entonces, manos a la obra.
Bueno, jóvenes, ¿cómo va eso? Joven Natal Espita, ¿cómo va eso? Bien, profe, pues ahí aún no lo he terminado. Bueno, listo, Natalie. A ver, preguntémosle a alguien más por acá. Laura Valentina Cuña. Laura, ¿cómo va eso? ¿Laura? ¿Laura Valentina Cuña? Toca buscarla aquí. Si alguien sabe la suerte de Laura Valentina, me ayudan, por favor, me ayudan a encontrarla. Dile que el profe la está buscando. A ver. Profe, una pregunta. Sí, señor, dígame. Digamos, tú me dices que el precio sustituto fue el que cambió de precio, ¿sí? O sea, el normal se mantiene, Claro, ¿cierto? porque es que, date cuenta una cosa. Tú te diste cuenta con el efecto renta que aquí estamos buscando es ceteris paribus cuando otras variables cambian diferente a la del precio original. Ujú. Eso incluye que varíe el precio de un bien sustituto, ¿cierto, Steven? ¿O no? Sí, profe. Eso quiere decir que el bien original mantiene su precio constante. Ahí lo que detona, lo que cambia, lo que dinamiza el mercado es porque el competidor, que es un sustituto, modifica sus precios. En este caso, sube los precios. ¿Qué pasa ahí en ese mercado tan congestionado y tan lleno de sustitutos cuando un bien sustituto sube sus precios? ¿De acuerdo, Steven? Sí, profe. Listo. ¿Alguien sabe la suerte de Laura Valentina Cuña? Si alguien sabe, díganle que el profe la está buscando. Por si acaso. Profe, entonces yo ya terminé el ejercicio, ya lo había hecho, entonces cerraré mi pregunta ahí. Ah, bueno, Steven. Steven, demos 2 minuticos al resto y empezamos con tu caso. Bueno, porque yo te voy a compartir pantalla, entonces está en la lista y cuando la compartas subes lo que hiciste, bueno, y no la explicas. Bueno, profe. Vale, Steven, gracias. Jóvenes, 2 minutos. María Fernanda, ¿qué pasó? Cuéntame. Profe, no, es una pregunta algo aparte. Lo que pasa es que, digamos, yo conozco el caso de una persona que no puede consumir tomate, pero eh, el nutriólogo, bueno, el nutricionista y estas personas, estos doctores, le dijeron que podía, digamos, utilizar en vez de tomate, echarle brócoli, coliflor y esto. ¿Hay estas dos verduras serían el elemento sustituto al tomate? María, está interesante ese caso, pero no viene al caso, te voy a decir por qué. Porque fíjate que aquí estamos hablando de una situación en la cual vienes consumiendo un producto y lo sustituyes porque el bien sustituto, o de pronto hasta consumes más. Este es el caso de pronto. Porque el bien sustituto subió sus precios. Este es el caso que estamos analizando. Bueno, María Fernanda, en este caso lo que tú dijiste que me parece muy interesante es un caso en el cual por temas de salud deja de consumir, pero no porque el bien sustituto cambie sus precios. ¿Sí me entiendes, María? Ah, ok, o sea, ya es del consumidor más no del bien como tal. Exactamente, aquí es, no, inclusive yo iría más lejos, María Fernanda. Esto es más por dinámica del mercado que por situaciones personales del consumidor. ¿Vale, María? Vale, qué pena la pregunta. No, María, ¿por qué? Ya les he dicho, desde que me hagan preguntas concretas, yo estoy abierto. Y desde que no me toque repetir lo que yo he dicho hace 2 minutos, todo va bien. Vale, gracias. Ok, María. Ok, María. 1 minuto, jóvenes. Michael, ojo con la ortografía. Sí, acabo de abrir tu ejercicio, ojo con la ortografía. Una sugerencia para todos y para todas. Para esta clase, traten de utilizar colores diferentes, porque como utilizamos tantas variables y tantos movimientos, cuando se utiliza un solo color, entonces es difícil determinar qué variable es cuál.
Es una sugerencia para uno próximo. Bueno, jóvenes, vamos a haber terminado y vamos a retomar. Y bueno, Michael se nos adelantó a todos. Entonces, Michael, yo te voy a hacer una serie de preguntas. Primero de forma y después de fondo. Las de forma es, Michael, hay que tener cuidado con la ortografía. Lo otro es que hay que tener cuidado también con la presentación. Yo no veo un orden ahí, no veo esto organizado, lo veo todo encima del otro. Hay que dar espacios, hay que mostrar las cosas, porque no cuando lo vayas a explicar se te va a complicar. Ahora vamos con temas de fondo. Bueno, lo otro de forma, perdóname, es tienes que utilizar la próxima vez más colores porque se presta más. Bueno, vamos pues con tu ejemplo. Michael, ¿me escuchas? Sí, Michael. Sí, señor. Bueno, Michael. Michael, a los cuadros y a las gráficas hay que ponerle siempre nombres. ¿Cuál es el bien original y en qué fechas está esto? Supuestamente. El bien original es el fruteño, que es el punto A. Frutiño. y Ya, el pero bien- ¿gráfico derecho o gráfico izquierdo? Pues como dijo que toca hacer dos gráficas, uno donde permanece constante y el otro bien sustituto disminuye su precio, aumenta la demanda y el otro gráfico es viceversa, el fruteño permanece igual su valor, pero el bien sustituto del otro lado aumenta su precio y disminuye su demanda. Ahora tú me vas a responder lo que yo te pregunte. Frutiño, ¿qué es el original? ¿Es el de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda. Frutiño es el de la izquierda. Es el bien original. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Se supone, Michael, que si es el bien original, los precios permanecen constantes. Si tú modificaste los precios de 1000 a 700. Segundo, date cuenta de una cosa. Yo se los he dicho varias veces. Las líneas que se prolongan desde los vértices hacia la curva de demanda son líneas intermitentes. Porque si tú lo haces en líneas continuas como acabas de hacerlo, yo no sé cuál es la función. Entonces, siempre, y lo dije varias veces, las líneas que se prolongan del vértice hacia la función son intermitentes. Lo segundo, tiene que mantener el precio constante y tú lo modificaste. Michael, démosle la oportunidad a otra persona porque ese está mal ese ejemplo. Ese ejemplo está mal. Michael, gracias en todo caso. Bueno, a ver, ¿quién se ofrece aquí, jóvenes, para mandar? A ver, aquí hay otro. Yo voy por orden, bueno. A ver, Jenis, Vanessa. Jenis, ¿me escuchas? Sí, ¿Jenis? profe. Vale, Jenis. Jenis, te hago la misma pregunta que le hice a Michael. ¿Cuál es el bien original en tu gráfica? ¿El de la mano izquierda o el de la mano derecha? El original, el de la izquierda. El de la izquierda, ¿cierto? Porque démonos cuenta que Jenis le da un valor constante. Ya vimos que ahí permanece el precio constante. El que detona, el que cambia, el que genera un despelote en el mercado es el bien sustituto, ¿cierto, Jenis? Si no estoy mal. Sí, profe. Vale. Jenis, ¿qué ISO 4217 utilizaste? No sé si alcanzan a ver ahí, es el de yen japonés. Perfecto, JPY, siempre mayúscula, ¿no, Jenis? Sí, profe. Vale. Cada gráfico le pusiste un nombre. A uno le pusiste yogurt. No te olvides que ahí falta pronto una O. Yogur alpina y el otro leche alpina. Me estás diciendo que hay una relación de sustitutos, de acuerdo a tu ejemplo, que es válido, ¿me entiendes? Es válido. Lo que yo lo estoy explicando, hay una relación sustituto entre el yogur alpina por litros y la leche alpina por litros. Ahí lo único que te tocaría de pronto especificar un poquito más el yogur y la leche. Este yogur light, como está en el mercado, yogur light,
yogur completo, qué sé yo, leche deslactosada, leche entera. Eso sería lo que te diría adicionalmente. Bueno, Jenis, Listo, profe. vale. Lo otro que te pego de acotación y que todo el mundo vaya tomando apuntes. A Jenny se le olvidó poner de la emoción y de la alegría de hacerme semejante gráfico, marcarme dónde estaba D y D'. Entonces, los que están tomando apuntes con lo de Jenny, ustedes se van a dar cuenta que en el gráfico a mano izquierda, que es el bien original, donde está el punto A, ese es D. Le pone una letra mayúscula D. Y el desplazamiento hacia la derecha de esa curva, esa es D'. ¿De acuerdo, Jenny? Sí, señor. Bueno, ahora vamos con el bien sustituto, que es la leche alpina, que ya sabemos que tenemos que cambiarle. Otra cosa que yo te pediría el favor y para todos, que como esto sucede en un lapso de tiempo, no importa, pueden ser entre 2 días, un mes, 15 días, es un supuesto, pero hay que ponerlo. Los precios no cambian de la noche a la mañana. Necesitan 2 periodos de tiempo. Entonces, en la parte de arriba o en la parte de abajo donde están las cantidades, tú pones por semana, por mes, por año. ¿De acuerdo, Jenny? Ok, Listo. Estamos ok, corrigiendo, profe. ¿no? Bueno, Janice, la leche alpina es la que arma el despelote en el mercado, ¿cierto? Sí, profe. Que es el bien sustituto. ¿Qué hace Alpina? Porque fíjate que aquí estamos viendo pelea entre productos de la propia marca. ¿Qué ha pasado? Muchas veces, inclusive te lo digo más, como esta clase nos sirve, fíjense, para aprender de empresa, te pasamos de la teoría a la práctica como un tiro. Jóvenes, muchas veces las empresas hacen cosas como la que acaba de hacer Jenny, es decir, dentro de la propia marca, poner a competir productos porque de pronto tiene un exceso de leche en inventarios, porque quieren inducir un nuevo producto, porque quieren posicionar mejor el yogur, etcétera. Entonces, si estratégicamente se hace, es porque están motivando, fíjense que este es un caso interesante porque es un caso dentro de la propia marca. Están induciendo a dejar de consumir leche de la misma marca a mandarlos hacia el yogur. Os digo que está muy interesante ese caso. Jenis, ¿Alpina qué hace? ¿Le sube a la leche precio o le sube al yogur? ¿Cómo empezó el despelote ahí? Le suba la leche. Le Pero suben la leche. en esa gráfica se me olvidó poner que el A es el que está en precio de 3 yenes, es el A. Y el Perfecto, B es el que sube a 3,5. perfecto, perfecto. Entonces, por favor, para que todos corrijan, Jenny nos hace la aclaración y le agradezco. Jenny, entonces, mira, cogió Alpina y dijo, no, es que ya te dije, las decisiones estratégicas, y eso si yo les pregunto en un trabajo, en un parcial, tienen que explicarme la motivación. Este es un caso muy interesante porque muchas veces lo hacen las marcas porque les dije. Puede ser por acumulación de inventarios, puede ser un Sí, producto nuevo, etcétera. Entonces dice, uy, no, hay mucha gente que está consumiendo leche y mandemos la yogur, que es un yogur nuevo y le hemos metido mucha plata, por ejemplo, para ese nuevo producto. Entonces, ¡trum! Le suben a la leche. Le subieron de 3 a 3,5. ¿Eso qué produce en el mercado del yogur? ¿Jenis? ¿vuelves a preguntar, profe? Ya sabemos que Alpina tomó la decisión de subirle de 3 a 3,5 yenes a la leche y Sí, que como profe. tú dijiste, pasaste de un punto A a punto B. ¿Qué produce eso en el mercado de yogur de la propia marca Alpina? Pues que bajan, o sea, ya van a comprar pues más yogur y se baja pues la producción de leche, o Pero sea, fíjate, en cuestión del consumo. perfecto, pero fíjate que ya estás diciendo otra cosa. Primero, jóvenes, y apunten eso. En el caso de Jenis, la leche es un bien normal. ¿Por qué? Porque cumple la ley de demanda. Subió en el precio y disminuyó el consumo de leche, ¿cierto, Jenis? Sí, ¿Qué pasó en el yogur? Porque el yogur mantuvo sus precios constantes, que es el precio original, el bien original que estamos analizando. constantes, sí, pero como pues ya no es tan, o sea, ya no varía tanto el precio, pues los consumidores decidieron pues también aprovechar y comprar yogures, ya que no varía tanto el precio. No, no es que no varíe tanto, es que no varía. No varía, no se te olvide, Janice. El bien original, porque Pero con respecto al tú bien dijiste, mira, aquí sustituto, es un profe, caso, ceteris paribus, por eso, exacto, porque tu caso es ceteris paribus,
el precio del bien sustituto. Ajá. Lo que me con estás respecto. diciendo es, exacto, tú me estás diciendo, mire, varía el precio del bien sustituto, pero el resto de toda la economía, todo permanece constante, incluyendo el precio del bien original. Sí, profe. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Subió la leche, su precio en tu Alpina. ¿Qué pasó con el yogur Alpina? El yogur Alpina, pues aumentó un poco la demanda. ¿Y el precio varió o permaneció constante? Constante. ¿Por qué? Vas bien, Porque pero ¿por qué? Dame la explicación micro. mm, Lo que yo dije hace un ratico. pues siguió constante porque no Porque sé, profe. porque Denis, porque ceteris paribus dijimos ceteris paribus, el precio del bien sustituto, ¿te acuerdas? Sí, Esa es la sí. razón. Ok, profe, ¿qué es eso de ceteris paribus? Ay, Jenny, no. No, yo estoy seguro que está molestando a su profe. Yo sé que es por molestar. No. No, tranquilo, muchacho, yo voy a tomar eso. Jenny, es que le da por echar sus chistes ahí en clases. Yo estoy seguro que es por eso. Jenny, gracias. Bueno, profe. Vamos a ver el último ejemplo, Jenny. Entonces, nos vamos con el ejemplo de Oscar. Oscar Daniel, ¿me escuchas? ¡Wow! Sí, Oscar profe. Daniel, ¿me oyes? Sí, profe, yo lo escucho. Vale. Oscar, ¿hay necesidad que yo explique algo o tú explicas esto? No, Completo. profe. Pues, no sé, profe, pronto me pueda complementar. Listo. Entonces, Sí, aquí profe, estamos creo que diciendo, ceteris paribus, ¿el producto de cuál? el huevo Soro es el producto principal y el ceteris paribus es los huevos de la granja. ¿Sí? Digamos, en la primera gráfica se puede ver que disminuye la cantidad y en la segunda gráfica se identifica el aumento de los No, precios. a ver, un momentico, porque aquí yo estoy viendo que estamos hablando del mismo bien. Sí. ¿Cómo vamos a hacer un ejemplo con un mismo bien, un bien sustituto del propio bien? ¡Ay! Me equivoqué. Oscar. ¡Qué error! Está bien Oscar, la gracias, estructura. fresco. No, Fresco. profe. Tranquilo, ánimo que aquí estamos aprendiendo todos, no te preocupes. Si alguien hubiera Sí, llegado aquí profe. aprendido, me levanta la mano. Vamos a pasar a Juan Nicolás. Nicolás, ¿me oyes? Sí, profe, aquí estoy. Vale, listo. Nicolás, ¿te suelto todo el proceso o te hago preguntas? Como quieras. Ah, pues, pues no sé. Bueno, pues yo voy a explicar. Entonces, básicamente las gráficas, pues que el bien primario o el bien original es la Coca-Cola y el bien sustituto es la Pepsi. Pero entonces, bueno, sí. Entonces, el precio de la Pepsi, que está en pesos colombianos, allá arriba se ve, de la Coca-Cola, qué pena, se ve, COP, está en 1.000 pesos. Y la cantidad original se consumía, digamos, 3 Coca-Colas. Por Entonces, semana, cada 15 días. por semana. Entonces, Bueno, por favor, ya saben que el ejemplo de Nicolás, ahí donde dice cantidad, no hay necesidad de colocar Q igual cantidad. Mi sugerencia para todos y para Nicolás, la próxima vez colocas, no se te olvide el bien. Entonces, en ese caso sería botella de 1 litro, ¿sí? ok, O ok, botella de ok, 500 mililitros, no sé. Ya sabemos que esa cuya no es necesaria. Si vamos a hacerlo teóricamente, si yo les pido una explicación teórica, sí, Nicolás. Pero cuando es ok. práctica, ya como si fuera un mercado. Ah, listo. Bueno, Sí, pues yo lo sigamos. ponía ahí como por general. Bueno, entonces, y el precio, pues vemos que se mantiene constante de 1.000 pesos, pero entonces, digamos, la cantidad, digamos, comprada, por decirlo así, sí cambia a 5 por Pero ¿por qué semana, se por dio eso? semana. Porque antes ¿Por qué? Porque sucedió algo con el bien vemos, sustituto. ok, porque vemos que el bien sustituto primero tenía un precio de 1.000 también, igual que la Coca-Cola, y se consumía, por ejemplo, 5 veces a la semana, por decirlo así. Ah, Pero perfecto. entonces el precio del bien sustituto varió a 1.500, o sea, subió. Perfecto. Y Una el sola pre... sugerencia, y Nicolás, perdona que te Ok, corte, no te olvides lo mismo que le pasó a Jenis, pasar de un punto A a un punto B. a un punto B, sí, eso estaba mirando cuando le estabas corrigiendo a ella. Perfecto, listo. ¿Y qué pasó entonces con ese despelote? El que empezó el Bueno, despelote fue entonces, el bien sustituto, ¿cierto? ajá, entonces al ver que el precio de la Pepsi, que es el sustituto, aumentó,
la cantidad disminuyó del precio sustituto del consumo. Entonces, ahora ya no es 5, sino es 1. Te Entonces, pregunto, Nicolás, perdóname que te corte. De acuerdo a esta gráfica del bien sustituto, ¿estamos hablando de un bien normal? ¿bien normal? Sí. ¿Que cumple con la ley de demanda? Sí, podemos decir que sí. ¿Por qué? Espérame, a ver, la pienso. Es porque es un... Ay, no sé. Espérate, Nicolás, le pedimos a alguien que nos ayude. Ok. ¿Quién nos ayuda ahí con esa Yo le pregunta que ayudo. le hicimos a Nicolás? ¿El ejemplo que dio el bien sustituto de Pepsi es un bien normal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver. ¿Quién me ayuda con eso? Profe, yo diría que no. No es un bien que cumpla con la ley de demanda. ¿Por qué no? Sí, profe, sí es un bien normal. Debemos saber, Nicolás. ¿Quién me estaba hablando? Alguien me dijo que no. Yo sí, profe, pero sí, fui yo, Yanis. Jenis, ¿por qué no? ¿Qué dice la ley de demanda, Jenis? Pues, Jenis, profe, es que... ¿cuál es la No, ley de profe, mejor demanda? me quedo callada. No, pues estamos aprendiendo todos. ¿Por qué, Jenis? ¿Te da pena luego aprender? No, no, que estamos todos aprendiendo, no te preocupes. A ver, ¿qué dice la ley de demanda, Jenis? Que si sube un precio, normalmente ¿qué se debe esperar? ¿Que la cantidad aumente o disminuya en demanda? ¿Cuando el precio qué, profe? Cuando el precio sube, normalmente ¿qué se debe esperar en un mercado con ese bien? Si el precio del bien sube. La demanda baja. Exacto. Y si el precio baja, La demanda sube. eso es la ley de demanda. Entonces yo vuelvo y te pregunto, el ejemplo de Nicolás de Pepsi, ¿estamos hablando de un bien normal? ¿O que cumple la ley de demanda, que es lo mismo? Sí. Sí, sí, Jenis. Listo. Gracias, Sí, profe, Jenis. es que me confundí con otra ¿Qué pregunta. tiene? Pero bueno, perdón. Todos estamos aprendiendo, ya les dije, todos estamos aprendiendo. Listo, Nicolás, quedó aclarado eso. Jenis era por molestar y tal. No hay uno nervioso con ese tema. Pero que sí cumple la ley de demanda entonces. Entonces sigamos, Ok. Nicolás. Entonces, bueno, pues como cumple la ley de demanda, entonces, como el precio subió, la cantidad o la demanda de la Pepsi bajó. Perfecto. Y eso pues ocasionó que la demanda de la Coca-Cola, al mantenerse igual el precio de 1.000 pesos, aumentara. ¿Sí? Sí. ¿De cuánto a cuánto? De 3 latas, por decirlo así, a 5 latas por semana. En eso hay que ser un poquito más claro, Nicolás. Si en Pepsi colocaste 1 litro, la idea es que Coca-Cola ojalá sea por litro. ¿Listo? Ok, o sea, digamos, por ejemplo, ahí donde dice cantidad, puedo cambiar, por ejemplo, en latas. Puede ser, ¿sí? Sí, lata litro, pero Ok. por cantidad. Ok. Y en Pepsi puede ser botella litro. Ok. ¿Listo? Listo. Perfecto, eso es. Nicolás, gracias, eso es. Listo, profe. No, a ti, muy amable. Entonces, fíjense, aquí ya vimos 2 casos muy chéveres, porque no solamente nos permitió repasar el tema que acabamos de ver en clase, sino repasar otros temas. Vamos a dejar hoy ahí, jóvenes, cualquier cosa yo les sugiero escuchen la clase nuevamente. Yo en 1 hora o 45 minutos subo la clase, porque eso es lo que gasta a veces el sistema máximo para subirlo y bueno. Entonces, ojalá lean para bolas, léanlo, porque mañana voy a empezar la clase precisamente preguntando estas cosas. Yo sé, le agradezco muchísimo. María Camila me mandó un ejemplo. Natalie Spite estuvo juiciosísima, me mandó un ejemplo. María José Hoyos mandó un ejemplo. No, estuvieron requete juiciosos. Miguel Ángel Brasby. Miguel, tienes una pregunta. Profe, ¿hay que dejar alguna evidencia que hicimos el trabajo? O sea, digamos, Por subirlo hasta eso. la plataforma. O sea, acá en el chat. No. Téngalo listo. Cuando yo les diga que voy a calificar, sí. Téngalo listo. Ok. Téngalo listo. Y si el día de mañana diga, muéstreme lo que hizo ese día en clase, ahí sí le voy a decir y le voy a poner nota. De momento no, pero doy por hecho que todo el mundo hizo eso en sus apuntes, en su cuaderno, en donde sea. Porque el día que yo lo pide, ya lo di por hecho y por visto.
¿Listo, Miguel? Listo, profe. Vale, Miguel. Yanis, ánimo. Yanis, gracias por estar en clase. Michael, gracias. Natalie, gracias por estar en clase. María Fernanda, estuvo muy activa. Oscar Daniel, gracias. Sebastián, gracias por estar en clase. Sebastián Muñoz. Miguel Ángel Brasby, gracias, también estuvo muy activo. Nicolás también estuvo muy activo, gracias. Joven Monitor, gracias por estar en clase. Daisy, gracias por estar en clase. Caterine, Juliana, gracias por estar en clase. Steven, Yesid, gracias por estar en clase. Carolice Orjuela, gracias. Luis Eduardo Ortiz, gracias por estar en clase. Jason Andrés Saavedra, gracias. María Camila, gracias. Diego, gracias. Estoy hablando de Diego Alejandro, ¿no? Alejandro González, Laura Valentina, gracias. Laura Valentina Cuña, Freddy Arias, gracias. Liliana Rodríguez, Liliana María Rodríguez, gracias. Joan Sebastián. Jenis, a ti, gracias, muy amable. Juan Diego, gracias por estar en clase. Natalie, gracias. Jason, muy amable, muy gentil. Si Dios quiere, pues nos vemos mañana. Mañana. El próximo viernes estoy con ustedes de extremo a extremo. Si alguien tiene alguna duda adicional, por favor, antes de irse, me dice. Lina María, a ti, gracias. Dice Juan Gracias. Nicolás. Listo, profe, hasta luego. No, señores, que estén bien. Cuídense mucho, ¿no? Pilas, Lo mismo, Sebastián. profe. ¿Por qué? Yo sé que no, porque esa foto que vi ayer del restaurante Andrés Carne de Res me parece que estamos Ah, perdiendo la cabeza. terrible Eso que es- usted no vino, terrible. no, Sebastián, eso es una cosa que no sé dónde tenemos la educación los colombianos y después nos estamos quejando. Es que eso no puede Así, ser, Jason. pues eso se ve en las cifras todos los días, ¿no? Sí, Sebastián, por eso. Entonces, y fíjate, porque eso es no pensar tan bien, porque si un papá de familia lleva a toda su familia y lo somete a eso, es no pensar en los hijos. Qué pena decirlo, ¿no? Bueno, muchachos, Estamos, cuídense profe. mucho. Hasta luego, profe. Sebastián, cuídate. Lo mismo. Bueno, muchachos, Diego, gracias, Que Diego. tenga buen día, profe. Voy a hacer todo lo posible, Jenis, créeme. Luis Eduardo, gracias. Oscar Daniel, gracias. Daisy, gracias por estar en clase. Si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho, muchachos. Piensen en la gente en su casa.